Y buenas tardes, días. Hoy vamos a continuar en el caso de Elena Rodríguez, una joven de 22 años que hemos venido trabajando en el transcurso del, del programa de psicología clínica. Pues hoy vamos a trabajar como un aspecto importante que hemos visto con mi compañera María Fernanda, que presento también acá en el grupo. Hoy el rol que cada una va a hacer es, mi compañera va a hacer el papel de Elena y yo voy a hacer el papel de la psicóloga. Pues hemos identificado como dos aspectos importantes que queremos trabajar en el día de hoy. Pues en el transcurso de la evaluación vamos mirando el tipo de evaluación que vamos a trabajar con ella y los aspectos a mejorar. Hola Elena, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte nuevamente. Cuéntame cómo estás, qué hiciste, cómo has estado esta semana. Bueno, pues durante esta semana no he estado muy bien. He seguido presentando ciertos síntomas de que yo le había venido contando en la sección pasada, de sudoración en mis manos, como si mi cuerpo temblara cuando tengo que a veces tomar algunas decisiones o presentar algunas cosas durante mi vida cotidiana. Ok. Durante esta semana has notado, digamos, del trabajo que hemos venido haciendo, has implementado tus respiraciones, tus momentos de pausa, de tratar de calmar, de mantener una respiración tranquila cuando ves que presentas esos episodios. Sí, mire que efectivamente los he realizado, pero en el momento que los estoy realizando, digamos el de respiración, siento que me ahogo y hasta ahí llega mi terapia, podríamos decir. Bueno, pues entiendo muy bien. Yo sé que no es fácil al principio, no es fácil. No es fácil saltarse, digamos, tratar de en una semana dejar de vivir todo lo que hemos vivido durante todos estos, no sé, 15, 10, 6 años, ¿sí? Entonces, yo de lo que he podido evaluar, de lo que tú me has compartido, me he dado cuenta, sí, un poco la dificultad en la parte de emocional. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahorita de la evaluación emocional lo vamos a seguir trabajando. Entonces, esa primera tareita es ir escribiendo cada día cómo me siento. Llegas en la tarde de tu trabajo, de tu estudio, llegas, te sientas, hoy cómo me sentí. Hoy me sentí feliz, me sentí contenta. Entonces vamos a seguir trabajándolo así. Nos vamos a ver en la siguiente sesión y en esa sesión vamos a trabajar un poco este tema. ¿Listo? A ver cómo vamos evolucionando. Hoy quiero trabajar o tocar un tema importante contigo porque quiero y creo que se está como centrando un poquito este problema en la parte familiar, ¿listo? Como la raíz. Entonces voy a realizar contigo una evaluación con tu consentimiento. Es un modelo cognitivo-conductual. La evaluación que vamos a hacer es una escala multidimensional. Esta escala nos va a permitir identificar algunas dimensiones que yo he podido como ver en ti, dimensiones de perfeccionismo. ¿Cuáles serían esto? Las preocupaciones por los errores que cometes de pronto en el trabajo, en el estudio, con tu familia, etcétera. Estándares personales, expectativas en cuanto a críticas de tus padres, de ti misma y de los que te rodean. Dudas y organización, y así como también la parte organizacional tuya. ¿Listo? Entonces, esta escala se llama así, escala multidimensional de perfeccionismo de Frontz. Es una escala que se empezó a aplicar a partir de 1990. Frost es el principal
autor pues de esta prueba. Entonces la quiero aplicar hoy contigo. ¿De qué consta esta prueba? Son 35 preguntas en las que vamos a específicamente a saber cómo es la relación tuya con tus padres, ¿listo? Entonces, la idea es de que yo voy a ir haciéndote las preguntas y yo te voy a dar 5 posibles respuestas. Entonces tú me vas a ir respondiendo si es bueno, si es malo. Bueno, no sé si me entendiste, ¿te quedó claro? Sí, señora, muy claro. Sí, listo. Entonces, como vuelvo y te comento, entonces esta es una prueba donde vamos a evaluar la escala multidimensional del perfeccionismo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Como te decía, son 35 preguntas. Bueno, entonces a cada pregunta están las posibles respuestas. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, donde tú te sientas, me lo dices y yo voy marcándote para al final, pues, a ver qué nos resulta. ¿Listo? Vamos a empezar entonces, querida Elena. Primera pregunta, ¿mis padres establecieron estándares muy altos para mí? ¿Estás de acuerdo? ¿Neutral? ¿Aceptas? ¿Estoy totalmente de acuerdo? ¿En desacuerdo? Estoy de acuerdo. ¿La organización es muy importante para mí? Totalmente en desacuerdo. ¿Discrepar? ¿Neutral? ¿Aceptar? Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cuando era niña, me castigaban por hacer las cosas de manera imperfecta. Totalmente en desacuerdo. ¿Discrepar? ¿Neutral? ¿Aceptar? Estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo. Si no establezco los estándares más altos para mí misma, es probable que termine siendo una persona de segunda categoría. Totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Mis padres nunca intentaron comprender mis errores. Totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Aceptar. Es importante para mí ser completamente competente en lo que hago. Totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Soy una persona ordenada. De acuerdo, totalmente. Intento ser una persona organizada. Totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Si fracaso en el trabajo o en la escuela, ¿soy un fracaso como persona? Totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Debería enojarme si cometo un error? Estoy totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Aceptar. Pausa un momentico. Elena, cuando tengas alguna duda de alguna pregunta, me la haces, o que no entiendas la pregunta, me puedes preguntar sin ningún problema. ¿Listo? Bien. Continuamos entonces. Mis padres querían que yo fuera el mejor en todo. Totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Establezco metas más altas que la mayoría de las personas. Totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si alguien hace una tarea en el trabajo o la escuela mejor que yo, entonces siento como si hubiera fallado en toda la tarea. Totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si fallo en parte, ¿es tan malo como fracasar por completo? Totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En mi familia, solo un desempeño sobresaliente es suficiente. Totalmente en desacuerdo. Discrepar, neutral, aceptar. Estoy totalmente de acuerdo. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Ajá.
En mi familia solo un desempeño sobresaliente es suficiente. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente en desacuerdo. Soy muy bueno enfocando mis esfuerzos en alcanzar una meta. De acuerdo. Incluso cuando hago algo con mucho cuidado, a menudo siento que no está del todo bien. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Odio ser menos que el mejor en las cosas. De acuerdo. Tengo metas extremadamente altas. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mis padres esperan excelencia de mí. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La gente probablemente pensará menos de mí si cometo un error. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nunca siento que pueda cumplir con las expectativas de mis padres. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Aceptar. Si no me va tan bien como a otras personas, significa que soy un ser inferior. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Otras personas parecen aceptar estándares más bajos que yo. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Aceptar. Si no hago las cosas bien todo el tiempo, la gente no me respetará. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mis padres siempre han tenido mayores expectativas sobre mi futuro que yo. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Intento ser una persona ordenada. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Suelo tener dudas sobre las cosas sencillas y cotidianas que hago. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Aceptar. El orden es muy importante para mí. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Aceptar. Espero un mayor rendimiento en mis tareas diarias que el de la mayoría de las personas. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Soy una persona organizada. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tengo tendencia a atrasarme en mi trabajo porque repito las cosas una y otra vez. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Aceptar. Me lleva mucho tiempo hacer algo bien. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cuanto menos errores cometa, más gente me querrá. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nunca siento que pueda cumplir con los estándares de mis padres. Totalmente en desacuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hemos terminado la prueba, permíteme, voy a hacer para el envío. Listo, Elena. Entonces, pues esta prueba pues tiene el fin, como te comentaba hace un momento, de evaluar aspectos importantes en la relación con tus padres, de cómo tú te ves a ti misma, tu percepción. Que quiero que nos vaya, no, con lo que nos vayamos hoy después de este encuentro, y es que a veces la relación con nuestros padres en el pasado nos hace traer ciertas creencias
que no son nuestras, que son de ellos o que son de los demás, o en el núcleo social en el que de pronto vivimos en el pasado, en nuestra infancia. Entonces vamos a trabajar un poco esta parte de las creencias, ¿sí? De si ellos me vean, si ellos como me veían ellos, como me ven ellos. No vamos a trabajar esto desde el aspecto personal, ¿sí? De cómo yo me veo, de si yo me siento así, como ellos me ven o cómo me siento yo personalmente. ¿Listo? ¿Te queda alguna pregunta? Pues ya los resultados de la evaluación la vamos a trabajar en la próxima sesión, entonces pues Dios mediante nos estaremos viendo en ella. Te pregunto, ¿cómo te sentiste durante el encuentro? ¿Crees que fue muy sofocante las preguntas? No, no fueron sofocantes. Creo que fue de grande ayuda porque me lleva a comprender un poco la situación que estoy viviendo, que ya no sabía qué hacer. Entonces ha sido excelente la sección. Bueno, Elena, me alegra muchísimo, me alegra mucho verte. Vuelvo y te reitero la invitación para que nos veamos dentro de 8 días, a esta misma hora, si te parece. Y estaremos, como te digo, trabajando este tema un poco de la parte familiar, bueno, de cómo me veo yo, cómo me percibo yo misma. ¿Listo? Y vamos con la tareita. Me vas a traer por escrito cómo te has sentido, cómo te vas sintiendo durante la semana. Acuérdate siempre al final de la jornada vas a escribir feliz, contenta, estresada, etcétera. ¿Listo? Y vamos a manejar esta parte. Me alegra mucho verte. Gracias.